Hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un abrazo hasta Chile, hasta el sur de Chile. Gracias por el tiempo, por la entrevista. Gracias a ti, Omar, por esta invitación. Siempre feliz de compartir de estos temas. Si nos puedes, por favor, comentar algunas generalidades sobre tu persona, dónde naciste, cuándo naciste, lo que nos quieras compartir sobre tu vida, por favor. Bien, yo nací en Santiago de Chile. Soy músico, terapeuta, autodidacta en realidad. Todo el camino ha sido como en contra de la formalidad. Creo que eso me ha caracterizado, por eso me hago llamar Bicho Pablo, que viene de una canción que yo compuse que se llamaba Bicho Raro, que la pueden encontrar. Un poco la sensación de estar mirando las sociedades de otro punto de vista, ¿no? Y buscar conocimientos que están como fuera del margen formal. Así que estuve muy en diferencia con lo que fue el colegio. Me salí del colegio en educación media y terminé con exámenes libres. No fui por la vía de la universidad, pero sí he estudiado mucho en relación a la psicoterapia, al camino de autoconocimiento, y por ahí tuve también maestros que pude conocer, ¿no? Respecto al Reiki que trabajo, que es un Reiki donde trabajamos con el perdón, donde trabajamos con el Maestro Jesús, aunque no pertenezcamos a ninguna iglesia, pero a través del Maestro Jesús se pueden hacer muchas sanaciones, y con el Reiki Rafa, que es un protocolo especial de visualización, oración, y eso nos sirve para trabajar en magia, por ejemplo, ¿no? Ahí quizás hablaremos de eso. Por otro lado, trabajo la psicología del eneagrama. Felizmente pude conocer en vida a Claudio Naranjo. Y bueno, trabajo desde hace 20 años con la psicología del eneagrama, con la psicoterapia Gestalt. Justamente el salirme del colegio me permitió tener tiempo para empezar a estudiar un montón de cosas que estaban como fuera, incluso de las universidades, ¿no? Aún hoy día esos conocimientos están percolando de a poquito a las universidades, pero todavía no llegan o no llegan de manera contundente, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado eso, buscar como en esos conocimientos de punta dentro de lo que es el autoconocimiento, la terapia. Así que desde ese entonces trabajo también con el tarot, desde mis 16 años más o menos, o 15 años, ahora tengo 36, que trabajo con el tarot de una forma terapéutica, uniéndolo a la Gestalt. Trabajo con la psicología del eneagrama, con la energía, con este tipo de Reiki diferente que nos permite un montón de cosas, mucho con la imaginación, con el tercer ojo, y ahí se ha ido abriendo un camino, hasta también trabajar integraciones originales entre el tarot y el eneagrama, o este diagrama que hay acá atrás, que es el ojo del tarot, que también nos habla de campos magnéticos, del orden piramidal de nuestro mundo, un sinfín de cosas, ¿no? Pero desde entonces que me he desarrollado como terapeuta artista. Por otro lado, compongo música, he grabado un montón de discos, como 20 discos, de música original, composiciones, ensambles, solitario, a dúo con mi pareja. Así que harta ahí creatividad, es como otra forma ahí de, para mí, como de canalización de alguna manera. Y actualmente, bueno, tengo una hija de 8 años. Me fui de la ciudad por convicción, por entender este mismo conocimiento, por entender eh, para qué son las ciudades, digamos, geopolíticamente hablando y espiritualmente hablando. Decidimos salirnos de las urbes e ir a criar en la naturaleza. Así que hace 9 años vivimos en el campo, en el sur de Chile, y y acá estamos en proyecto de construcción de nuestra casa y de un centro de terapias, de retiros, para poder recibir a gente de todo el mundo y hacer procesos, ¿no? De transformación interior, en fin, de todas las cosas que trabajamos y muchas otras que también van a converger, ¿no? En este lugar. Así que hemos sido de alguna manera con mi pareja igual rebeldes con causa, hemos remado contra la corriente, hemos generado una crianza desescolarizada, diferente, y así, toda la vida que llevamos ha sido como muy llevada desde nuestra visión interior, desde nuestra perspectiva, ha rendido mucho fruto, ha sido un camino de manifestación muy interesante y que sigue hoy en día su curso, ¿no? Pablo, en esta introducción que compartes hay un montón de información, temas muy valiosos. Te pregunto, ¿cuál es la función de las ciudades? Mencionas que tienen una función espiritual y también en el ámbito de la geopolítica. ¿Cuál es esa función? Claro, las ciudades modernas por lo menos, o sea,
obviamente todas las metrópolis hay un nivel organizacional, hay una economía de factores, de tiempos, de articulaciones de cosas para el buen vivir, está bien, ¿no? Obviamente se entiende que las ciudades tienen una función práctica, ¿no? Pero desde otro punto de vista, después, para mi parecer, ¿no? Todo lo que vino con las colonizaciones, ¿no? Las matanzas indígenas, etcétera, se empezaron ahí a fundar las naciones, ¿no? Que después se independizan y quedan como nación con bandera propia, pero todas esas independencias fueron creadas por personajes que pertenecían a logias. Con esto no digo que sean todos malos o todos buenos, ¿ah? Yo creo que hay de todo en esas logias, pero todas esas logias hicieron las colonizaciones y luego fundaron las patrias. Es muy curioso. Y los diseños de las ciudades son todas iguales. Siempre tienes el obelisco, la plaza de armas, el ministerio aquí. Es un orden masónico de las urbes, de cómo se construye arquitectónicamente. Y hay temas ahí frecuenciales, ¿no? Temas más esotéricos de dónde ponen los obeliscos, hay coordenadas, hay un montón de cosas como energéticas que la gente no sabe, ¿no? Pero más allá de eso, ni siquiera viéndolo desde el lado esotérico, que uno podría decir las urbes tienen una energía oscura y hace que la gente se desviva, ¿no? Pierda su energía. Lo podemos ver así, pero también geopolíticamente rompen la estructura de los campos, ¿no es cierto? Desarraigan a la gente de la tierra, ofreciéndoles una gran promesa de éxito, de abundancia, ¿no es cierto? De riqueza, y finalmente quedamos atrapados en esto muy inhumano, ¿no? Que generan las ciudades. Y bueno, y ahí hay un montón de cosas que se juntan en la ciudad a nivel, obviamente, de empresas, de extractivismos, de romper la familia, incluso del núcleo, para sacar a las personas a trabajar afuera, ¿no? Para mí es un tema primordial, igual el cómo la estructura de ciudad, de que el papá se va a la empresa, la mamá se va para acá, el niño se va al jardincito, rompe la psique del ser humano. ¿No? Y eso lo ves en terapia, en la gente adulta que por haberlos separado a los 2 añitos, a los 4 añitos de los papás, quedan traumas que en ese tiempo son indecibles, pero después generan que la persona no crea en sí misma, no tenga confianza y es como somos como adultos atrofiados. Y eso también lo genera el modelo de la ciudad, más allá del área chica de la familia, pero el área chica de la familia está contaminada por toda la estructura sociológica, entonces es como un mal del mundo, ¿no? Y estas ciudades fueron promovidas, ¿no? También, o sea, hay una ingeniería social que para mí lleva siglos, ¿no? Que no tiene que ver con los presidentes de turno, sino que tiene que ver con familias y con linajes, ¿no? Que se han perpetuado en el poder hoy en día a través de los famosos rituales oscuros que hoy en día ya se puede hablar en el sentido de que ya se destapó con los archivos Epstein y todo esto, ya se destapó que las élites trabajan la oscuridad a un nivel insólito, o sea, que ninguna película de terror te lo banca, es mucho peor. Y eso son temas de magia, son temas de visión filosófica espiritual muy profunda para que se lo vivan de esa manera. Y más allá de que ellos crean en todo eso y vivan endemoniados y cometan atrocidades, no es solo eso, no solo termina ahí en el tráfico infantil y todo eso, sino que percola a todo lo que fue, qué sé yo, pandemias, atentados, autoatentados, torres gemelas y todo lo que va diseñando el mundo. Entonces, esos mismos personajes están metidos ahí y ahí en el fondo es como una parte oscura del poder que lleva siglos en realidad y ahora se destapa, siempre para el que tenía ahí visión podía ver que hay algo mal en el poder, siempre lo hemos intuido, pero hoy en día ya como que estamos en este apocalipsis, entonces se revelan las cosas a un nivel que antes no se revelaban, ¿no? Em, entonces yo creo que las estructuras de las ciudades han estado lamentablemente marcadas por estos linajes y conducidos por estos diseños sociales que hoy en día ya van de los monopolios tecnológicos, en China del sistema de crédito social o todo lo que es los microchips, las nanovacunas y en fin, toda esta cosa tecnológica que también en un punto se puede volver totalitaria y en pos del dominio del ser humano. ¿No? Que hackeen por dentro al ser humano. Y ahí, bueno, ahí se expande la película, ¿no? Y como digo, ninguna película de ciencia ficción puede abarcar todo esto, todas quedan chicas, ¿no? Habría que juntarlas todas porque es mucho lo que está implicado acá. Eh, bueno, punto, para que eh, son hartas cosas, ¿no? Pero yo veo la ciudad un poquito desde ese punto de vista, como se cortó, creo, ¿no, Omar? Te escucho ¿Me perfecto. escuchas? Sí, Ya.
Eso, hay un dominio, digamos, no solo del desarraigo de los campos y toda la transformación social, ¿no? De estos siglos, sino que también hay familias, ¿no? Y hay un diseño a través de logias en las ciudades y son diseños frecuenciales, es como una cárcel de frecuencia en la cual se entra en una vorágine y pierdes el ritmo natural, incluso la misma frecuencia del tiempo en la que tiene nuestra mente no es natural, el tiempo como lo medimos es artificial y todo eso son condicionamientos, la comida envenenada, que nada es real en el supermercado, que los niños les rompen las familias y los mandan a trabajos enajenantes, en fin, que la distorsión del tiempo porque es artificial, entonces meten al ser humano, ¿no? en una especie de jaula. Y uno podría decir, bueno, antes decíamos, bueno, puede ser, es conspiranoico, como se dice, pero hoy en día ya están ahí todos los archivos develados de que en el poder sí existe toda esta maldad, ¿no? Entonces, creo que el tiempo le ha dado la razón a los locos, digamos, que antes nos trataban así, porque hace 20 años tú hablabas de esto mismo y era una desfachatez pensar que había rituales satánicos en el poder y que ellos eran los que dominaban. Era ridículo, te trataban de, ¿no? de tonto nomás, ¿no? Y hoy en día vemos que es así. Y bueno, la guerra de Irán para mí es un tapadero de esto mismo. O sea, salieron los archivos famosos y de inmediato vino la guerra de Irán. Y en los archivos justamente Epstein dice, ¿no? Que en caso de que salieran los archivos, Trump es capaz de invadir Irán. Estaba escrito hace años, ¿no? Entonces, eh, locura, es una locura, hermano, todo lo que sucede en este planeta, pero también entenderlo desde el punto de vista de la magia nos da mucha más claridad, porque si no uno no entiende el nivel del mal. ¿Cómo va a ser que esto sea malvado, esto también y esto también? No, no puede ser. Uno entra como en una psicosis, pero cuando uno lo ve desde un punto de vista paradigmático, espiritual, comprendiendo incluso las culturas antiguas, las narraciones bíblicas incluso o indígenas, está toda la información ahí. Y cuando salimos un poco de la caja y empezamos a percibir energía, no solamente vivir en el intelecto, en los pensamientos, sino que empezamos a percibir energía, no somos solo intelecto, tenemos emoción, tenemos intuición, tenemos percepción, y se nos olvida porque nos meten en este cerebro patriarcal, sapiens sapiens, todo el rato pensante, y el mismo pensamiento es un velo entre nosotros y la realidad, ¿no? Entre nosotros y el mundo espiritual. Entonces, la sociedad genera ese condicionamiento, lo promueve y no promueve esto otro. Y hay muchos que ya están caminando en esa otra dirección, ¿no? De conectarse a lo que es la energía detrás de las formas, y claro que ahí cambia el paradigma, ¿no? Ahí el intentar ser más amoroso no es un cliché, sino que es una comprensión profunda de las energías, ¿no? Lo mencionaste en la introducción, hablaste de Jesús, Jesús de Galilea, refieres que a través de él curas y que está él, Jesús, más allá de cualquier religión. ¿Nos puedes platicar sobre él? ¿Te puedes detener a conversar sobre Jesús, por favor? Sí, feliz. Bueno, creo que, bueno, yo no pertenezco a ninguna iglesia, no estoy bautizado formalmente, no ocupo en mi cuerpo al menos colgantes, crucifijos, em, no voy a misa los domingos, nada de eso. Mi camino ha sido, de hecho, yo partí de ateo en todo esto, ¿no? Y diciendo, no, acá hay una manipulación en las iglesias, ¿no? No, no, y hasta hoy en día lo sostengo, ¿no? De hecho, con la información que me ha llegado en el tarot, podría decir que por encima de Epstein está el Vaticano y que ahí están las peores atrocidades a nivel de pederastia. Dicho eso, entendemos que Jesús no es la iglesia. ¿M? Jesús y la iglesia son cosas distintas. Con esto no digo que en la iglesia haya solo gente mala, también hay gente buena, por supuesto, ¿no? Y en las distintas iglesias, en todos lados hay de todos. En terapeutas holísticos también hay de todo. O sea, en todos lados, ¿no? Em, pero mi camino de encuentro con el Maestro Jesús fue a través del Reiki, ¿no? Yo me inicié hace años, hace más de 20 años en el Reiki, tuve un primer maestro de Reiki, que simplemente era el Reiki Usui, que se conoce que es la transmisión de energía de amor universal, que es el Reiki, energía universal. Uno lo canaliza con la atención, con la concentración, esta energía entra por la coronilla, llega al corazón y uno la
la cataliza a través de las manos, ¿no? Y uno empieza a sentir, ¿no? Yo lo hablo ahora y me empiezo a sentir calorcito en las manos porque estoy muy acostumbrado al Reiki, ¿no? Y con el Reiki tú sanas un montón de enfermedades en realidad. Em, Qué sé yo, antes de ayer a mi hija tenía un dolor de cabeza, Reiki, se sale el dolor de cabeza. Aquí no ocupamos pastillas y ese tipo de cosas casi nunca, ¿no? O sea, casi todo dolor de guatita, Reiki, nos pegamos Reiki, ¿no? Entonces se ocupa para muchas cosas. Y el Reiki, supuestamente, hay controversias, pero nace porque Mikao Usui, que es el que abre las puertas del Reiki, como el portero del Reiki, el que tiene las llaves, el que abrió los linajes de Reiki, o redescubrió lo que era sanar con la energía. Porque hoy en día todas las terapias energéticas se basan en el mismo principio, de que hay una fuente universal de toda la energía y uno es simplemente un canal, un tubito, ¿no? Jesús lo fue también, ¿no? Por eso él decía, es mi Padre el que te ha sanado, ¿no? No soy yo, ¿no? Porque él se hacía a un lado interiormente, ¿no? Este que habla en nosotros se hace a un lado y deja que esa gran energía pase a través de nosotros. Y eso genera magia, es como el amor es mágico, o sea, hoy en día esto se puede hablar de muchas maneras, ¿no? Pero llevándolo a lo que, por ejemplo, en ciencia hoy en día se conoce como la coherencia cardíaca, ¿no? El sistema nervioso tiene un lado simpático alterado, donde generamos cortisol, nos sentimos en huida, en escape, en agresividad, y otro que es el parasimpático, que es el estado relajado para poder, qué sé yo, hacer el amor, comer, dormir, es un estado de placidez, de paz. Y cuando estamos en incoherencia por las ciudades, por cómo está el mundo, podemos estar tomándonos un tecito con nuestra amiga o con la abuela y estamos así en un estado alterado, con arritmias que son medidas incluso y que generan distorsiones del campo magnético. Y cuando vamos a un estado amoroso, pacífico, se genera lo que los científicos ahora llaman la coherencia cardíaca, ¿no? Y se equilibra este ritmo del corazón y el campo magnético que puede ser medido por institutos como el GEARMAT, ya nos dicen que eso empieza a secretar puras maravillas y autosanación. O sea, ya hoy en día se entiende que la frecuencia del amor sí genera una liberación positiva a nivel endocrino, incluso que nos sana, que nos lleva a estados mentales, espirituales, emocionales positivos. Entonces en el Reiki, lo primero que uno hace es entrar en ese estado. No se puede hacer Reiki desde otro lado. Siempre uno entra en este estado amoroso, pacífico, y desde ahí uno es que pide la guía, ¿no? Al Padre Universal, a la Madre Tierra, a los maestros, ¿no? Y en el Reiki se reconoce que hay maestros como Jesús, justamente, como Buda, y justamente Mikao Usui, que es el que abrió el Reiki, sus discípulos se cuenta que le preguntaban cómo sanaba Jesús y Buda, ¿no? Y ahí él se puso a buscar hasta que tuvo una especie de iluminación y descubre el Reiki. Y es lo mismo que hacía Jesús, Buda, que es esto de la imposición de manos, que finalmente nosotros somos un conductor electromagnético. Y detrás de los problemas físicos hay problemas energéticos y magnéticos. Entonces, si nosotros somos un cable a tierra, un conductor, ¿no? Entre el cielo y la tierra, somos campos magnéticos. Si nuestra vibración es adecuada y podemos manejar la vibración, podemos ayudar al equilibrio de otros campos magnéticos. Y eso también está comprobado, por ejemplo, una persona en coherencia cardíaca, digamos que está en paz consigo misma, y si se acerca a otra persona que no está en paz, al tiro su campo magnético se empieza a equilibrar. Entonces se contagia. Es como que la conciencia se contagiara si lo llevamos a otro nivel, ¿no? Entonces, el Reiki es una plataforma de amor, ¿no? Donde tú ocupas la energía del amor para sanar y efectivamente equilibra, sana, hace que energías salgan y ahí empiezan a pasar otras cosas, digamos, ¿no? Y ahí viene este otro nivel de Reiki, donde yo conocí a otro maestro de Reiki que él junto a una mujer clarividente, pudieron conectar con el Maestro Jesús y el Maestro Jesús a través de esas clarividencias em, dictó o dispensó esta metodología que es el Reiki Rafa. Ella venía muy mal, este profesor de Reiki también era ateo antes, imagínate, pero de tanto hacer Reiki, 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 los mismos pacientes empezaban a presentarse, y es lo que sucede en las sesiones, se les presentan a veces un fallecido, un abuelito, un arcángel, un maestro, y de pronto el maestro Jesús, que cuando aparece es un maestro dentro de los maestros, o sea, tiene un nivel
jerárquico dentro de los maestros espirituales, él es un maestro. Así como hay otros de ese nivel, que le llamamos maestros ascendidos, los maestros que llevaron a un nivel donde ya no necesitan encarnar, trascendieron la dualidad, ¿no? Viven como en una especie de amor perfecto, pero para mí entender despertaron el cuerpo de luz, que es lo que nosotros debiésemos hacer si queremos evolucionar, es despertar este cuerpo electromagnético, ¿no? La ascensión, ¿no? Están distintas culturas, tradiciones, etcétera, ¿no? Y en el fondo es el mundo espiritual positivo que nos puede ayudar. Entonces, si te fijas en todo el chamanismo, en todas las culturas antiguas, no solo en el cristianismo, se habla de panteones de divinidades, ¿m? Y los magos o chamanes de la tribu se conectan con este panteón de divinidades, con distintos atributos y todo, a veces también divinidades hacia abajo, ¿no es cierto? Seres tenebrosos, en fin, un mundo negativo, espiritual, invisible, y un mundo positivo, espiritual, invisible, ¿no? Y eso ha estado en todas las culturas, no es propio del cristianismo, es propio de la humanidad, de todas las culturas de la tierra. Se ha ridiculizado el cristianismo en los últimos 300 años después de la Ilustración, pero en realidad tú pones a un paciente en la camilla y el paciente se le aparecen sus demonios o sus ángeles, ¿no? La luz y la oscuridad, la rabia y la falta de perdón o el poder perdonar. Entonces, en este método de Reiki trabajamos con el Maestro Jesús, que, como te digo, en algunas ocasiones se aparece espontáneamente en las sesiones. Tú estás solamente enviando amor, que se sane, en ese silencio, y de repente las personas tienen visiones y colores, un montón de cosas, es infinito. Pero cuando trabajamos con el Maestro Jesús de esta manera, es muy interesante porque se puede trabajar todo tipo de cosas, incluso cosas muy oscuras también, ¿no? Hacer limpiezas de casas, trabajar temas de magia negra, temas de abusos sexuales, porque Jesús representa el perdón y a la vez representa una energía que venció a la oscuridad. Yo antes, te confieso, Marco, empecé todo esto, tuve experiencias muy increíbles con el Reiki y todavía después incluso tenía dudas de que Jesús fuera una autoconciencia, de que fuera realmente Jesús y no fuera mi mente, bueno, con un arquetipo luminoso, diría Jung, ¿no? Es un arquetipo en tu mente y tú te conectas y claro, hay sabiduría ahí, pero no, después de rezar también, de decretar como hago yo, durante un tiempo con mi pareja preguntando esto, ¿no? Que Jesús es lo que yo es una imaginación mía positiva que afecta en positivo, o Jesús es por sí mismo, que es muy distinto, ¿cierto? Y claro, y ahí tuvimos ya hace años también, hace más de 10 años, experiencias con clarividentes. Primero en Bolivia, mochileando en Bolivia, se dieron experiencias de limpieza energética, donde una mujer pudo conectar con el Maestro Jesús, una mujer que nosotros le hicimos una limpieza en el nombre del Maestro Jesús, ¿sí? Pero, o sea, yo sí, desde ahí sí confiaba y todo en el Maestro Jesús porque veo los resultados de los pacientes, pero no había tenido hasta ese entonces una comunicación directa con el Maestro Jesús, que es distinto, ¿no? Y ahí se despejó, digamos, el canal de ella y ella pudo ver directamente al Maestro Jesús y le empezamos a preguntar cosas. Y ahí nos quedamos en Bolivia 3 meses viviendo con ellos justamente porque estábamos canalizando y se abrió una puerta a la magia increíble. Cuando te digo increíble es que esta mujer, viendo al Maestro Jesús, nos podía decir cosas de pacientes que nosotros estábamos tratando en Bolivia que ella no conocía y de cosas específicas donde nos ayudaron a ayudar a esas personas. ¿Mm? Ahí hay un montón de historias que podría contar, ¿no? Pero de cosas específicas como una no más, por ejemplo, un hombre que estaba muy mal, muy, en fin, brujeado, tenía hasta sicarios, ¿no? Que nos tocó ayudarlo, ¿no? En Bolivia, porque había, bueno, en fin, toda una temática ahí. Y el tema es que Jesús en una canalización dice, a este hombre lo va a ver un pajarito. ¿Mm? Dice a través de la canalizadora, ¿no? Recuérdale, Pablo, ese pajarito, porque ese pajarito ha entrado en su casa y ese pajarito representa la libertad y soy yo, ¿no? Decía Jesús, ¿no? Es el Cristo ese pajarito. Y yo a este hombre lo había visto una vez en mi vida, cuando nos conocimos ahí en Bolivia. Lo llamo y le digo, oye, por casualidad no hay un pajarito que ha entrado a tu casa, ¿sí? ¿Me entiendes? Una cosa nada que ver, ¿no? Y él me dice, sí, Pablo, efectivamente hay un pajarito que viene todos los días, tengo fotos, es un pajarito hermoso, y todos los días cuando viene nos sentamos con mi pareja y mi hija a mirar el pajarito porque es el momento familiar.
Y bueno, y ahí yo le digo, bueno, nosotros estamos canalizando y el Maestro Jesús dice que ese pajarito es Él y que representa tu libertad y la libertad de tu familia. Y para él, ese mensaje nomás le hizo salir de la oscuridad, volver a conectarse al Maestro Jesús, salir de ese lugar donde estaba viviendo. Y después, obviamente, yo trabajé con él en sesiones y todo, cortando a través del Reiki Rafa, a través del Maestro Jesús, y cortamos un montón de cosas. Él tenía problemas de salud de los riñones, en fin, deudas, enfermedades de su hija, en fin, cuando era una nube muy negra y logró salir de ahí, ¿no? Pues logró emerger de ese pantano. Entonces, y ese fue uno de los detalles de cómo el Maestro Jesús nos dijo muchas más cosas, ¿no? Pero como para ilustrarte cómo trabajan los maestros cuando nos conectamos a través del Reiki, de una mujer clarividente, cómo los maestros trabajan a nivel del amor, de despertar el amor en otro ser humano, su conexión y por ende después reconfigurar su realidad desde ahí, desde esa fe. Entonces, ese trabajo duró esos meses, después se cortó la canalización ahí porque había que depurar más el canal, también es un tema muy interesante, y después nos vinimos nosotros a Santiago de nuevo y después nos vinimos a hacer familia al sur de Chile y ahí yo pude conectar con una mujer huilliche, indígena de aquí del sur de Chile, que nos tocó atender y pasó algo muy similar, se despejó su canal y empezamos a trabajar con los maestros. Pero ahí no fue solo con el maestro Jesús, sino que empezaron a aparecer más maestros y se empezó a ampliar todo el tema y trabajé 6 años con esta mujer. Y ahí hay un montón de historias, ¿no? Pero para completar con el maestro Jesús, en el fondo, el Reiki que yo trabajo, eh, lo que hacemos en primera instancia es conectarnos al maestro Jesús, visualizarlo, ¿no? Visualizar su imagen, sentir su energía y trabajar a través del perdón. Lo primero que se hace es perdonar a Dios, que es una herejía en las iglesias, ¿no? Porque nadie puede perdonar a Dios porque es perfecto, pero nosotros perdonamos a Dios porque todos nos enojamos con Dios en algún momento, cuando éramos adolescentes. ¿Qué pasa con la guerra? ¿Qué pasa con los niños maltratados? ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi abuelita? Yo le pedí, no vino, qué sé yo. Todos tenemos una herida con la vida y esa herida con la vida es la herida con Dios, es la relación con Dios. Entonces lo primero que hacemos en esta terapia es reconectarnos al Maestro Jesús como un maestro de amor, no como el único, pero como un gran maestro, y a través de Jesús perdonar a Dios por cómo tiene el mundo, algo así, como, y por cómo fue nuestra vida. Y luego nos perdonamos ante Dios, porque nosotros también nos enojamos y nos soltamos su mano. Entonces, perdonamos a Dios, nos perdonamos y luego nos entregamos a Jesús y luego Jesús nos lleva a Dios y agradecemos a Dios. Esa es la primera sesión, digamos, que hacemos oficial, ¿no? En Reiki Rafa. Y luego con esa misma metodología tú perdonas todo tipo de cosas. Tuviste, qué sé yo, un hijo que murió. ¿Mm? Pones al hijo en una burbuja, visualizas un cordón de energía a tu burbuja, pones al Maestro Jesús, ¿no? Y a través del Maestro Jesús perdonas a este hijo por haber partido de esta forma y te perdonas lo que tú tengas que perdonarte, cortas, ¿no? Y entregas a ese hijo y a ti mismo a los brazos de Jesús y después agradeces. Y en la misma metodología se aplica, por ejemplo, para trabajar un tema de magia negra, por ejemplo. Aparecen, eh, el tema se revela, eh, hay otras herramientas para revelar el tema, el Reiki Rafa es para poder trabajarlo, y perdonas a la bruja. Te perdono, bruja, por enviarme el mal, etcétera, en el nombre del Cristo, y me perdono ante ti si te ofendí, y corto, ¿no? Te entrego a los brazos del Cristo, y después, y me entrego a los brazos del Cristo, e incluso después te agradezco, te agradezco. Y eso es la forma de protección que yo conozco, ¿no? Es como el protocolo general que ocupamos, hay otras herramientas más, por supuesto, ¿no? Eso, oye, estoy hablando mucho. No, está perfecto, Pablo, está perfecto. Pablo, dos preguntas de esto que refieres. Pensando sobre todo en la gente que nos mirará, que nos está observando en este momento a través de YouTube, en fin. Eh, ¿Qué es el Reiki? ¿En qué consiste? ¿Y qué es la magia negra? ¿De qué se trata la magia negra? ¿Qué es el Reiki y qué es la magia negra, dirás? ¿Sí? El Reiki, bueno, Reiki significa en japonés energía universal, entonces es un método de sanación energética. ¿M?
Aquí en América también habían imposición de mano en los campos, me imagino que en México igual, aquí en Chile también, ¿no es cierto? Chamanismo, en fin, es una comprensión de la energía y de cómo, pero desde el Reiki se entiende que hay una gran fuente universal, una energía pura, puede ser el sol si lo queremos llevar a algo que vemos, o si no es Dios o el centro del universo, y desde ahí uno pide esa energía, como te decía, hasta el corazón y por las manitos se proyecta y sana todo tipo de cosas. Ese es como el, y el nivel, o sea, en el Reiki Usui se distinguen tres niveles, ¿no? El nivel de sanación física, luego hay otro nivel, el nivel 2 es el nivel donde puedes, te entregan unos símbolos, unos símbolos para poder sanar a distancia, para poder potenciar la energía, para hacer una regresión, sin espacio y sin tiempo. Y luego el tercer nivel es para poder iniciar a otros en el Reiki, como para poder abrir las válvulas de otros que quieran iniciarse en Reiki, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Ahí hay un montón de tipos de Reiki y todo, ¿no? Entonces en el Reiki de alguna manera lo que haces es que pones tu atención en el amor del universo y lo proyectas desde ti a la persona con una intención de sanación. Ahora, en la magia negra se ocupan los mismos principios en toda la magia, ¿no? Que podríamos llamarles la atención y la intención. Con la atención tú juntas la cantidad de energía con la que vas a trabajar y con la intención impregnas una información. ¿Mm? Puedes tener la intención, pero si no tienes la atención no vas a mandar mucha energía. Tienes que juntar una cantidad de atención y luego la intención tiene que ser profunda, sentida, ¿no? ¿Qué estoy impregnando ahí? En el caso del Reiki, nos concentramos en el amor universal e intencionamos sanación. Pero en el caso de un mago negro, dependiendo, ¿no? Puede ser destruir a alguien, ¿no? Entonces me concentro en en el diablo mismo, ¿no es cierto? Y llevo la destrucción ahí, ¿no? Hay cosas más específicas, por supuesto, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿no? No se puede hacer la maniobra de la magia si no hay concentración, ¿no? En el tarot, la carta de el mago nos habla de eso porque es el punto, ¿no? El mago es el uno, ¿no? Entonces nos habla de concentrar todo en un solo punto, ¿no? Y es infinita, tiene un sombrero en infinito que nos habla de que la magia es infinita, ¿no? En el sentido de que tú puedes intencionar lo que sea. ¿No? O sea, todos creamos en la realidad, todos estamos manifestando este mismo momento, de tú invitarme acá, de yo aceptar, de la gente que está mirando este video, todos estamos manifestando este segundo de estar en esto, y así podemos, así manifestamos a veces lo que queremos comer o lo que queremos vivir idealmente, y ahí está el trabajo de la vida, de la magia en el sentido de ir transformándola adentro para que se transforme la afuera. Esa es la alquimia, ¿no? Es el poder, es el ejercicio de constante ensayo y error, ¿no? De ir manifestando la vida que queremos vivir hasta llegar a la realización. Ese es el camino que también nos muestra el tarot y es el camino de la magia. Pero claro, generalmente conocemos la magia como esto de los brujitos que hacen trabajos, amarres, ese tipo de cosas, ¿no? Enfermar a alguien o sanar a alguien, etcétera, ¿no? Entonces eso, la magia se trabaja desde las intenciones. Cuando yo te digo que te vaya bien, Omar, eso es magia también, ¿no? Si yo te digo que te vaya bien en el nombre del Cristo y toda la luz del universo para la vida de Omar y bendición en todos tus proyectos, es más energía, ¿no es cierto? Es más intención. Y si además ponemos símbolos, velas para unos cirios, unas velas grandes para que Omar le vaya bien, y si prendo esos cirios, imagínate durante una semana enviándote esta buena onda, eso es magia. ¿Mm? Y lo mismo del otro lado, ¿te fijas? Entonces puedo poner símbolos negativos, ¿no? Profanar una tumba, agarrar qué sé yo, cosa podrida y después intencionar con toda esa carga algo, ¿no? Y eso es magia. Y ahí hay un montón de tradiciones, culturas, vestuarios, ¿no? Épocas, pero los principios son los mismos, que podríamos verlo en el Kybalión, los principios herméticos, son los mismos detrás de el chamanismo o de la magia o teurgia de cualquier cultura o época, ¿no? Entonces, para mí el camino siempre ha sido buscar un poquito lo que está detrás de la forma, ¿no? Y tratar de entender esos principios más allá de la forma. Mencionabas, Pablo, hace unos minutos que
es importante que el ser humano sea capaz de despertar esa energía, ¿no? Ese magnetismo. Por dónde empezamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es el camino? El corazón, ¿no? Entiendo esto de lo que te contaba del Instituto HeartMath que mide el campo electromagnético del ser humano. El campo magnético más grande que generamos está en el corazón, ¿no? Parece un cliché esto, pero en realidad el corazón está ahí como el centro de todo, ¿no? Es como que de ahí emana la vida, ¿no? Em, es un toroide el corazón, ¿no? El corazón primitivo, incluso cuando se forma, se le llama el tubo toro, y son dos valvulitas que hacen así, igual que el flujo de la dona, ¿no? Del toroide, ¿no? Que es el campo, no tengo aquí el campo magnético, ¿no? Entonces, tengo una cosita ahí que lo muestra, pero bueno. Entonces, cómo despertar el campo magnético más grande tiene que ver con amplificar el amor, ¿no? Y el miedo hace lo contrario, hace que tu campo magnético, y el miedo es inmunodepresivo, ¿no? Entramos lo vimos en la pandemia, ¿no? Terror psicológico todos los días, todas las mañanas, y la gente se empezó a enfermar más. Al tiro vimos, empezaban a contar muertos y la gente empezaba a toser en su casa, ¿no? Entonces, el miedo genera inmunodepresión y el amor genera inmunidad, incluso fisiológica. Entonces, el amor es la respuesta, por supuesto. El tema es que hemos malentendido el amor, hay confusiones del amor, existe lo que se llama neurosis, que es un distanciamiento de nuestra verdadera capacidad amorosa, y esa neurosis es una ceguera, no nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Entonces es como un error psicológico, ¿no? Ahí yo trabajo, por ejemplo, la psicología del eneagrama, un mapa de los pecados antiguos, pero no se ve como la iglesia en realidad, sino como un error psicológico por el cual uno se sale del centro de uno mismo. Y el centro de uno mismo es amoroso, intrínsecamente. Todos de bebés éramos amorosos. Es la vida la que nos quiebra y nos ponemos furiosos, hiperintelectuales, nerviosos, desconfiados, depresivos, en fin. ¿No? Y eso son justamente estas desviaciones. Entonces, volver al centro de nosotros es retirarse como de la ilusión del pensamiento, que es este que narra la película, y volver a la sensación de ser. O sea, el pensamiento compite con la sensación de ser, ¿no? Entonces, por eso no podemos habitar el corazón, porque nos creemos ese que creemos que somos, ¿no? Nos creemos que somos el personaje con todas sus compulsiones externas. Por ahí Shakespeare decía, ser o no ser, es ahí el dilema. Claro, es porque generalmente no vivimos en el ser, ¿no? Y esto de las ciudades que nos sacan todas las, todas las apegos a lo externo, impiden que podamos llevar nuestra atención a la sensación de ser. Y ahí está el corazón, ahí está el centro del toroide y ahí el campo magnético puede cumplir su función positiva, ¿no? Natural. De acuerdo. Pablo, ¿qué es el eneagrama? Cuéntanos sobre el eneagrama, por favor. El eneagrama, a ver, no tengo, a ver, aquí debería haber un dibujito del eneagrama. El eneagrama es esta figura, ¿sí? Esa figura que es un círculo con un triángulo y un hexagrama, que es esa otra estrella rara como de 6 puntas. ¿Mm? Entonces, el eneagrama, estos tres símbolos, el círculo, el triángulo y el hexagrama, nos hablan de tres leyes universales. El triángulo habla de la ley de tres, el hexagrama de la ley de siete y el círculo de la ley del uno. Entonces, el eneagrama realmente todo es un eneagrama, decía el maestro Gurdjieff, que fue el primero que le introdujo a Occidente este símbolo, era desconocido antes, y posteriormente fue Oscar Ichazo, que se lo transmitió a Claudio Naranjo, que yo conocí en vida, que desarrolló las tipologías psicológicas, ¿no? Que es lo que hoy en día más se conoce, que es la psicología del eneagrama. Pero en realidad el eneagrama esta simbología que guarda leyes universales y estas leyes universales realmente se expresan en todo, en el crecimiento de un árbol, de una flor o de nuestra propia psicología. Y claro, la parte de, o sea, tiene aplicaciones, como digo, hasta a los planetas, a la química, en fin, a muchas cosas, a la música, eh,
pero la aplicación más conocida y más urgente es la psicológica, que es ver el ego. Entonces el eneagrama en este símbolo nos muestra 9 tipos psicológicos, 9 personalidades, 9 tipos de ego, 9 ilusiones por las cuales el ser humano se engaña a sí mismo, se sale del ser y busca la plenitud donde no está, como un saco roto. Y esos son los pecados. Entonces tienes organizado el eneagrama, cada uno de los puntos es un pecado, ¿no? La pereza, la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, el miedo, la gula y la lujuria. Son 9 en realidad. ¿Mm? Después ahí algunos papas sacaron 2 pecados porque para manipular más fácil, ¿no? Sacaron el miedo, la vanidad, en fin. Era más fácil manipular con el temor a Dios, por ejemplo. Pero antiguamente eran 9 pecados y estos pecados no se ven como los ve la iglesia de por mi culpa, sino que son pecados que los vemos en un sentido de un error, como te decía, un error psicológico. Es como no dar en el blanco. Antiguamente la palabra mal incluso no tenía que ver tanto con lo maligno, sino con el error. Y claro, el eneagrama nos muestra que por nuestras heridas de infancia, en algún punto nos salimos del amor o no nos vieron en nuestra esencia nuestros padres y nos tuvimos que salir del amor a generar una adaptación, una estrategia para que nos vieran. ¿Mm? A veces quedándonos callados, y eso era lo que tocaba en casa, a veces rebelándonos y defendiendo a los hermanos o a la mamá, ¿m? A veces siendo inteligentes y talentosos para que nos tomaran en cuenta, o siendo muy complacientes, ¿m? En fin, distintas estrategias. Cada una de esas estrategias genera un tipo psicológico en el eneagrama, y todos tenemos uno. Y todos tenemos uno de estos 9. Entonces el eneagrama es un espejo de la inconsciencia, un espejo de la sombra, un espejo del ego. Y la idea es que uno estudie los 9 tipos y se sincere con uno mismo, que es lo difícil, y diga, ah, yo soy tal tipo psicológico, esa es mi sombra, ese es mi espejo. ¿Mm? Eso es de lo que padezco, aunque no lo quiera aceptar. ¿Sí? Entonces es un trabajo un poco incómodo porque es un trabajo con la sombra, con ver lo peor que de nosotros mismos, pero a la vez es la llave, porque si no vemos la cárcel, tampoco podemos salir de ella. Entonces es reconocer el estado del condicionamiento humano. Es un mapa del condicionamiento psicológico y en ese sentido sirve no solo para ver tipos psicológicos, sino para poder ayudar a otras personas en la psicoterapia, ¿no? En un proceso terapéutico profundo, porque está enraizado el eneatipo en la infancia, ¿no? Así que más o menos de eso va el eneagrama. En ese sentido, Pablo, ¿qué hay detrás del consumo del alcohol, del alcoholismo? ¿Qué hay detrás, por ejemplo, un problema que está muy presente en estas sociedades, la promiscuidad sexual? No importa el género, ¿qué hay detrás del alcoholismo y de la promiscuidad? Tremendo tema, pero depende de dónde lo abordemos, ¿no? Eh, si lo llevamos a un orden muy espiritual, energético, eh, bueno, hay entidades, uno podría decir, hay un mundo espiritual de seres invisibles, ¿no? La palabra alcohol, no me acuerdo la traducción exacta, pero significa algo así como traer espíritus, es una bebida espirituosa, ¿no? Que claro, bien ocupada en un contexto chamánico está súper bien el alcohol, pero mal ocupado genera que a la gente se le peguen muertos. Yo he tenido sesiones con gente incluso borracha, literalmente, que después de hacer una expulsión de estas entidades del alcohol, la persona se le pasa la borrachera a ese nivel. Entonces, hay personas las personas alcohólicas suelen ser personas que están con entidades, ¿no? Desde ese punto de vista. Y en la sexualidad también, ¿no? Toda la sexualidad desconectada del amor trae incubus, sucubos y, en fin, otro tipo de energías también que se acoplan, se pegan, ¿no? Y como que comen, ¿no? De eso, ¿no? Lo mismo que uno adicto al tabaco o a las drogas, ¿no? Es como que vinieran también energías que succionan desde ahí, ¿no? Y hace que también ese cuerpo merme, se destruya, ¿no? Ahora, ese es un punto de vista como más chamánico, ¿no? Si lo llevamos a un punto de vista más psicológico, ¿no es cierto? También dentro del mapa de los pecados del eneagrama, claro, hay evasiones del amor, ¿no? Ahora, depende porque hay personas que son muy reprimidas, por ejemplo, y ese es otro problema.
Entonces, esas personas necesitan sexualidad libre, necesitan emborracharse alguna vez, necesitan vivir, soltar los estribos, soltar la rigidez mental. ¿M? Pero hay otros que ya están demasiado desbandados en el placer y, como tú dices, la promiscuidad, y ellos necesitan traerse a sí mismos, ¿no? En el tarot hay una carta que es la fuerza, ¿no? Que justamente habla de poder dominar las debilidades, ¿no? Y claro, puedo dominar estos instintos, ¿m? Pero es la fuerza justa. ¿M? Tiene que ser una fuerza equilibrada, cosa que no reprimamos al león. No se trata de matar nuestro animal interior. ¿M? Se trata de tenerlo despierto, pero tenerlo conmigo. Ser uno con mi animal, no que mi animal me lleve y después diga al otro día, ¿qué pasó anoche? ¿No? Como pasan las fiestas, ¿no? No, eso no es tenerte, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener desreprimido nuestro animal, o sea, poder vivir la satisfacción de las sensaciones, de la sensualidad, pero conectada al amor. Se puede, claro que se puede. Y esa es la carta de la fuerza, que es una virgen que doma un león, o sea, es la pureza domando lo bestial. ¿Te fijas? La ternura que doma la bestia, ¿no? Y se puede vivir, ¿no? Es una carta de tantra, de hecho, es una carta de sexualidad. Así debiera ser una buena relación sexual que va desde la satisfacción animal a la ternura, ¿no? A la dulzura y después de nuevo a la satisfacción animal y a la dulzura, porque la satisfacción animal, esa parte más lujuriosa, enciende el fuego, el león es el fuego, y la ternura hace que el fuego se eleve y llegue a toda la experiencia, ¿no? Pero el tema es que hoy en día la promiscuidad, las drogas, la lujuria vista, la pornografía, todo eso es pegar la atención a cosas externas. No se transforma en una experiencia energética, sino que se transforma en una bobada de imágenes, ¿no? Y en espasmos musculares involuntarios, digamos, en el caso de los orgasmos mal llevados. Entonces, em, y tenemos una cultura lamentablemente permeada por esto del satanismo y todo eso que ha echado a andar industrias, eh, qué sé yo, que ha perdido, o sea, y las mismas drogas, ¿no? Las drogas buenas, digamos, las drogas chamánicas, las que abren la conciencia son ilegales. Y el alcohol que genera todo el destrozo que genera es legal. Entonces, tú tienes ahí claramente qué quieren hacer con la población, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, la perdición, digamos, en la lujuria, la promiscuidad o en las drogas, claro que es un problema y tiene raíces psicológicas en cada historia personal, por supuesto que sí, además de todas las circunstancias sociales y la manipulación externa, ¿no? Empresas, en fin, quieren perder al ser humano. Tiene raíces psicológicas por un lado. em, bueno, eso, ¿no? Yo creo que, claro, estamos perdidos, digamos, en el afuera, ¿no? Como siempre se dice, y cómo podría ser una experiencia energética, pero yo igual soy mucho de buscar que la gente se desreprima. O sea, hay niveles de represión sexual que tienen cuerpos rígidos y que no pueden fluir, que no pueden vivir la libertad, ¿no? Entonces, para mí es importante, por ejemplo, con los pacientes, que ojalá puedan vivir su satisfacción sexual y luego tomar su energía y moverla con conciencia. ¿M? No se trata de negar, como hicieron muy mal los curas, digamos, de las últimas décadas, de la moralina, ¿no? Es pecado, no te toques ahí, ¿ah? Que se te va a caer, qué sé yo, ¿no? Entonces, todas esas cosas no son mensajes que yo he atendido gente que reprimida por la moral de la iglesia ha sufrido mucho, ha generado enfermedades por la represión o perturbaciones, porque cuando tienes una sexualidad muy reprimida, qué sé yo, los curas después van con los niños, o sea, se distorsiona porque no estás viviendo la sexualidad natural. La sexualidad natural es como lo vive un perrito. No hay carga, no hay morbo tampoco. Se vive, se satisface, listo, después sigue y va lo que viene, pero no queda con una cosa mental enferma, ¿no? Eso es lo que la sociedad ha generado. ¿M? Em, entonces eso creo que hay que claramente volver a una animalidad y una satisfacción libre, pero sana y unida al amor, ¿no? De acuerdo, Pablo. Pablo, platícanos sobre Claudio Naranjo. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Cuál es su importancia? Bueno, Claudio
Es un psiquiatra médico chileno, buscador espiritual, ¿no? Que generó muchas integraciones, muy pionero dentro de los años 60, 70 en la psicología transpersonal, ¿no? Como dentro de esa camada de gente brillante que sale de California, salen, ¿no? Donde tienes a, qué sé yo, distintos personajes, ¿no? De esa época, Osho, Stalin Grof, ¿no? Pioneros, Terence McKenna, qué sé yo, pioneros de distintas maneras. También fue pionero en las drogas psicodélicas, ¿no? Eh, y Claudio Naranjo desarrolla un programa que es el programa SAT, ¿no? Donde es como un programa de desarrollo personal, profesional, que integra distintas tradiciones como la meditación tibetana. Claudio Naranjo tuvo como 60 maestros espirituales, ¿no? Donde integra el eneagrama, la psicología del eneagrama que le llega ahí de Oscar Ichazo, que integra la gestal que le llega directamente de Fritz Perls, que es el creador de la gestal, ¿no? Entonces confluyen en Claudio un montón de linajes espirituales, como de herencias espirituales que él pone en este programa, que es como, es una máquina de humanización, los SAT, ¿no? Y todo el trabajo que deja Claudio. Además de mucho análisis, o sea, un tipo muy brillante en todo lo intelectual, muchos libros, ¿no es cierto? Y quizás por lo que más se le conoce es por esto del eneagrama, ¿no? Que generó los tipos psicológicos en su primer libro que se llama Carácter y Neurosis, primer libro sobre el eneagrama, que genera una, no es el primer libro, pero es el primero más grande que nos habla de la analogía entre el eneagrama, los tipos que le había presentado Oscar Ichazo, y la psiquiatría moderna, los DSM, ¿no? Y ahí hace un alcance, una analogía muy profunda, con mucha terminología psicológica, psiquiátrica, y echa a andar todo esto de la psicología del eneagrama, que hoy en día, en fin, como todo conocimiento, a veces se malusa o hay gente que no lo entiende, igual lo promueve, pero bueno, hay de todo, ¿no? Pero echó a andar una escuela de psicología a través del eneagrama, ¿no? Y así, distintas tradiciones, ¿no? Que Claudio ahí confluyen, como te digo, ¿no? Y bueno, yo tuve mi oportunidad ahí de conocerlo cerca de los 20 años, compartí distintas veces con él y sentí gran bendición en realidad, porque yo no estaba sintiendo en ese momento una orientación o con quién conversar las cosas que yo había avanzado, que yo estaba viviendo también. Y en Claudio pude tener una conversación muy cercana, muy íntima de todos estos temas. De contarle experiencias y todo, y sentir como su bendición de contar de integraciones que había hecho con el tarot y el eneagrama, tras lo cual él me regaló un mazo de tarot, me incentivó a seguir mi instinto. Entonces fue como sentir un benefactor, ¿no? Que me impulsaba dentro de de mi locura, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es un mazo de tarot? Platícanos sobre todo, por favor. ¿Sobre qué es un mazo de tarot? ¿Qué es el tarot en general? ¿Qué es el tarot? Bueno, tarot es un juego de cartas, ¿no? Un juego de cartas que se dice el naipe por el que se juega póker, canasta y todos estos juegos, ¿no? Eh, en realidad desde mi perspectiva viene del tarot, ¿m? Porque es como que le hubieras sacado un par de cartas al tarot y te queda el juego de naipes original, ¿m? Y el tarot es un compendio de conocimiento, ¿no? Que como decía antes nos habla de magia en realidad y del viaje espiritual, de la realización interior. Pero en realidad te habla de toda la vida, porque tienes cartas para reflejar situaciones como, no sé, una nueva casa, ¿me entiendes? Un nuevo proyecto, todas las cartas están organizadas, es como un reflejo del universo y de la estructura de la realidad. ¿M? Entonces tienes 78 cartas, ¿m? Principal, o sea, 78 cartas en total que se dividen en arcanos mayores, se le llama, y arcanos menores. ¿M? Arcano significa secreto o misterio. Misterios mayores, misterios menores. Dentro de los menores tienes los cuatro elementos, ¿no? La tierra, que son los oros, la copa, que son las aguas, ¿no? La espada, que es el viento, el aire, y el basto, que es el fuego. Y cada uno simboliza aspectos de la realidad, ¿no? El dinero, la economía, el cuerpo físico, los oros, ¿no? Las emociones, los sentimientos, ¿no? Los sentires, las copas, los afectos.
las ideas, los pensamientos, ¿no? Todo lo que está a nivel mental, las espadas, ¿no? Y la sexualidad, la creatividad, el instinto, la acción, los bastos, el fuego, ¿no? Entonces eso ya nos ordena en el mundo material y ahí tienes 14 cartas por cada uno de esos palos, ¿no? Que tienen distintas características, como una progresión numérica, ¿no? Son mutaciones, ¿no? Al final, el tarot es un espejo metafísico, es un espejo de nuestra conciencia. Y ahí tienes un montón, el zodiaco, los signos del zodiaco es otro espejo metafísico, las runas o el calendario maya con el solquino son espejos metafísicos. Para mí es como que hubieran picado a Dios en pedacitos, ¿no? Como que picas a Dios o al universo en pedacitos y eso te genera una analogía de la realidad, un reflejo de la estructura de la realidad y de los procesos vivos, ¿no? Y son sistemas maravillosos realmente, ¿no? El eneagrama también lo es, un espejo de la conciencia. Y el tarot tiene, como te digo, estos 56 arcanos menores que se dividen en estos cuatro grupos, los cuatro elementos que nos hablan de los ámbitos mundanos de la realidad, y tenemos los 22 arcanos mayores que nos hablan más de los procesos espirituales del ser humano. Pero hay tantas formas de leer, tantos métodos y todo, que tú puedes leer cualquier cosa. Ahí tú puedes efectivamente, es un oráculo donde tú preguntas, ¿no? Y puedes preguntar acerca de tu camino, acerca del trabajo, puedes leer si el jefe es un jefe buena onda o está robándose dinero, o sea, todo ese tipo de cosas, de chismes, si hay infidelidad o no hay infidelidad, todo eso el tarot te lo lee, yo trabajo con eso, pero es el nivel que generalmente se conoce como, yo le llamo el nivel popular, donde leemos la teleserie del ser humano, ¿sí? Pero hay otro nivel, para mí más importante, que es el nivel terapéutico, que es entender que esa teleserie que estás viviendo, la estás viviendo de esa manera porque tienes una configuración interior, una configuración psicoemocional, que viene incluso de la infancia. Y el tarot también te puede mostrar eso y mostrar las heridas por las cuales tú vives de esa manera, ¿no? Tienes esa manera de pensar, te relacionas así con amigos o con mujeres, en fin, ¿no? Como toda esa forma que nosotros decimos que yo soy así, eso es una configuración mental. ¿M? Y no nos damos cuenta que la tenemos y el tarot nos puede mostrar cómo estamos percibiendo y por qué hemos llegado a percibir así. Y si uno toma esa responsabilidad, transforma la vida, empiezas a hacer cambios en tu vida desde adentro y eso empieza a transformar las circunstancias, las relaciones, el lugar donde vives, etcétera. Por eso es un camino de magia. Trabajas adentro y cambia afuera, ¿no? Y ese es el siguiente nivel, que es el nivel de autoconocimiento o terapéutico. Y luego hay otro nivel para mí que es el nivel esotérico, ¿no? Que ya nos habla de la magia propiamente tal. Hay un montón de temas ahí, quizás es el más extenso, y en mi caso ando compartiendo esto que es el ojo del tarot, que es una figura que se hace con todas las cartas. En general no se ocupa para esto el tarot, te ocupas el tarot para leer, hacer preguntas, y es increíble cómo responde y todo, pero esto es una configuración que recibimos en el 2013 y que ocupa todas las cartas del tarot en esta disposición. Es como que nos llegó esa figura y después empezamos a entender toda la información que traía adentro, que es imposible compartirla en tan pocos minutos. Yo me tomo clases de hartas horas para mostrar todo lo que hay aquí, pero a grandes rasgos nos muestra dos cosas. Una cosa milagrosa y otra tenebrosa, ¿no? La tenebrosa es que hay élites oscuras, satánicas por encima del poder. Todos nosotros, lo de la pederastia, los abusos rituales a niños y todo eso, nosotros ya lo sabíamos antes de los archivos Epstein, con esta información. Incluso antes de esta información yo ya había estudiado eso más de chico, pero cuando me llega esta información se me ordenó todo en la mente, ¿no? Y entendí que por encima de los gobiernos existen las élites oscuras y desde ahí se organiza lo que llamamos sociedad, que es una pirámide de control vampírica, ¿no? Como en Matrix, que chupan la energía y limitan la conciencia, ¿no? Entonces eso nosotros lo entendimos con esto y esa es la parte tenebrosa, te muestra como el orden oscuro del poder, por encima de los gobiernos. Y por otro lado tiene una parte milagrosa, como te digo, que es el campo electromagnético. Nos muestra que somos, como decíamos antes, que el corazón, la glándula pineal, generan naturalmente un campo de energía, ¿no? Lo que hoy en día llamamos geometría sagrada, campo de luz, aura, toroide, tiene vector en equilibrio, cubo de Metatrón, la chacanandina, la flor de la vida, todas esas
esas simbologías para mí nos hablan exactamente de lo mismo, de los campos cuánticos, ahora se habla de la física cuántica, o de la estructura de la latiz, diría Jacobo Grinberg, por ejemplo, ahí, mexicano. Todo eso para mí es lo mismo, ¿no? Que es visto desde lenguajes distintos. ¿M? Entonces nos muestra que somos un campo de luz, que estamos llamados en nuestra evolución a despertar este campo de luz al nivel que podamos ascensionar como los grandes maestros, y que mientras tanto todos estamos creando realidad con nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, y desde esa manera organizamos nuestra vida. Todo, desde la salud física hasta las relaciones, hasta las energías que movemos y podemos manifestar, todo se organiza en el pensamiento y el sentimiento. Entonces, si nosotros nos hacemos maestros de nuestro propio pensamiento y sentimiento, vamos a crear y vamos a sincronizar como magia nuestras realidades. Pero los poderosos no quieren que sepamos eso, entonces nos dicen, no, tú tienes que entregarle tu poder al gobierno, a la vacuna, a lo que sea. Tú no tienes el poder de tu sanación, tú no tienes el poder lo tiene el gobierno, las empresas, y nos tienen esto de la izquierda y la derecha, y el chisme político, que en el fondo es un hechizo de manipulación de la conciencia. Es como que sujetan el relato interno del ser humano. Y nosotros queremos relatos libres internamente para crear la vida desde adentro. Y esta geometría nos habla de eso, de que el ser humano tiene el potencial de crear sus experiencias desde adentro, a su escala, ¿no? Y eso para mí es una revolución de magia contra esta pirámide, no contra porque no vamos a luchar con ella, vamos a vivir en creación. Y ahí ya soltamos, es como que cambiamos el dial de la frecuencia, ¿no? Y sintonizamos con otra cosa. Sí, Amén. Pablo, hace algunos minutos hablaba sobre Jeffrey, la lista y lo que significa, digamos, justamente, ¿no? Que estima en muchos sentidos también a aquellas personas o aquellas posturas que cuestionaban, que terminaban como conspiranoico a quienes en muchos momentos ya señalaban ¿Puedes eso. repetir? ¿Puedes repetir que se cortó Sí, un poquito? sí, hace algunos minutos hablaba sobre Jeffrey, ¿no? Sobre la lista de Jeffrey. ¿Cómo entender o cuál es el papel que juegan actores globales como Shakira y su música, esta otra cantante colombiana, La Bichota, o Jerry Mua, el reggaetón, Bad Bunny? ¿Cuál es la trama? ¿Ellos qué papel juegan en esta trama? Claro, si entendemos que todos son campos de frecuencia detrás de las formas, ¿no es cierto? Eh, dependiendo, mm, dependiendo de la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? Es que vamos a poder crear en la vida. Si nos bajan la frecuencia, como siempre se dice, ¿no? Si nos meten en el terror psicológico en una pandemia, o si nos ponen en los chakras inferiores, ¿no? Con la lujuria del reggaetón y todo eso, que tiene una función que puede ser positiva, pero cuando se queda pegado solamente en eso, obviamente están reduciendo la conciencia desde campos de energía. Ujú. Cuando nos meten simbología satánica en la industria musical, en la televisión, en los monitos animados, todo eso, inconscientemente nos están bajando la rata de la frecuencia, o sea, están modulando campos de energía, ¿sí? Y eso genera una contaminación a nivel cuántica, si tú lo quieres ver así, que impide o dificulta el despertar de los seres humanos, ¿no? Entonces, para efectos de una Shakira o un Bad Bunny, ellos simplemente están pactando para tener más fama, más poder, como se hace en cualquier brujería oscura, ¿no? Se pacta y tú te tienes que hacer ciertas bajezas, humillaciones, ¿no? Que también lo vemos en sus rituales, o cometer ciertos actos ya malvados, digamos, ¿no? Contra cercanos incluso, y mientras más malo eres, más te van ascendiendo ahí en ese poder. Entonces para ellos puede ser un tema de ego, ¿no? Porque ya se van desconectando del amor y van satisfaciendo esa parte más externa, pero a la vez van entrando energías a ellos también. Pero para mí la función que tiene, por qué las élites ocupan esto, es claro, es una contaminación energética total, cultural, ¿no? Eh, bueno, no podemos defender tampoco, desde mí por lo menos, la iglesia, porque es indefendible, pero por último, hace algunas décadas los valores de la iglesia tenían una influencia popular más fuerte que ahora. Ahora ya no, ya, ¿qué importa? ¿No? El no matarás, ¿qué importa? Si ya
¿no? Hay que conseguir el dinero, ¿no? Es como que se cayeron los pilares de las religiones, que yo creo que también es plan de los oscuros que se infiltraron ya en todos lados, ¿no? O siempre estuvieron ahí. em, pero creo eso, que eso tiene una función de reducir la frecuencia, de generar un relato que pega a las personas en los chakras inferiores, y eso hace que se habiten de una manera mucho más materialista, ¿no? El amor romántico tóxico, ¿no? Del apego, la sexualidad desconectada del amor, ¿no es cierto? Me importa el dinero más que la familia, todos esos mensajes que ya han calado muy profundo. Porque uno lo ve en la consulta individual, ¿ah? Persona a persona, cómo esas cosas percolan, ¿no? Eso yo creo que tiene una función de reducir la conciencia nomás. Y por eso se les da tanto dinero versus... y no digo que no sean talentosos, hay muchas personas de la industria pop musical que efectivamente son personas pero talentosas, pero que secuestraron su talento para el mal. Y hay un montón y muchas más, y quizás más talentosas que son totalmente desconocidos, nadie los conoce, ¿no? Y no tienen apoyo y todo, y ahí, bueno, eh, la vida de los artistas, digamos, ¿no? Así que eso, me parece que tienen una función obviamente de manipulación y dentro del conocimiento que yo manejo están dentro de esta pirámide, ¿no? Es parte de una organización. Eso, y claro, esto de los Epstein y todo eso, estas fiestas donde captaban, incluso los años de Salvador Dalí, él era invitado a estas fiestas, por ejemplo, y hasta la actualidad también, ¿no? Entonces, claro, y ahí van censando a las personas, las van corrompiendo, les van dando lo que quieren a cambio de ciertos pactos. Seguramente muchos artistas que se hicieron famosos, que no, que tipo, no sé, Michael Jackson, Kurt Cobain y personas que se dieron cuenta de la industria y dijeron, no, acá hay algo malo, pero quizás ya habían algo, quizás pactaron, porque igual lo subieron y quedaron enredados ahí, ¿me entiendes? Eh, entonces es como una telaraña, ¿no? Como una trampa, ¿no? Y bueno, Y en perder este a año, los chicos, ¿no? claro, en este año 2026, ¿cuál es tu lectura sobre lo que ocurrió en torno a la pandemia? ¿Cuál era el objetivo de de las élites? ¿Qué se buscaba o qué se logró con la pandemia? Uf, un montón lograron. Por un lado, una prueba de obediencia, como ya dijeron en el Foro Económico Mundial. Por otro lado, em, bueno, una prueba de los propios sistemas de ellos para poder observar cómo se puede violar soberanías nacionales, ¿no? Y no preguntarle a ningún límite de ningún país y hacer lo que quieran a través de organismos internacionales como la OMS. eh, Se demostró, pero por otro lado, hacerse millonarios, o sea, las ganancias de la venta de vacunas y las farmacéuticas después de la pandemia pasaron directamente a ser de los más millonarios del planeta. ¿Mm? ¿Para qué decir toda la antesala al mundo virtual? También fue generar un problema, una reacción y una solución para meternos aquí, ¿no? En el Zoom, en todo digital, trabajo por la pantalla, educación por la pantalla, sexo por la pantalla, compras por la pantalla, o sea, todo. Es la digitalización de la vida. La dictadura digital es ir avanzando a aceptar la dictadura digital, ¿no? Y que todavía sigue avanzando porque no pueden hacerlo todo de una vez, pero ya instauraron un montón de sistemas y generaron que todos los monopolios tecnológicos pasaran a la cabeza de los monopolios a nivel global, ¿no? A nivel de dinero. O sea, hubo una jugada maestra a nivel económico, a nivel de ingeniería social, y por otro lado que yo sí comparto que que hay parte, no todas, pero de la vacunación que sí tenía nanopartículas nanopartículas de grafeno, ¿no? Y que eso sí interactúa con las antenas 5G y sí genera trombosis y sí generó muertos y sí ha generado bajas y podría ser una forma del futuro que ya los vacunados les suben el pitch, digamos, de 5 a 6G y los fríen a todos. Y hay investigaciones como la que hizo la quinta columna al respecto, aunque han sido difamados y todo, pero yo creo que hay un montón de razones ahí de poder hackear al ser humano a través de una tecnología nunca antes vista, que es esa que tú dices que ya te hackean los pensamientos, ¿no? Aquí el presidente Piñera en una conferencia dijo que hay tecnología ya para poder introducir pensamientos, introducir sentimientos al ser humano.
¿no? Desde una manera tecnológica. Y ahora ha salido lo del Neurolink y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo siento que también todo esto de la pandemia es parte de llevar al ser humano a esta fantasía transhumanista, ¿no? Em, Creo que se mezclan muchas cosas, pero eso tuvo una función nuevamente de manipulación, ¿no? Problema, reacción, solución. Crearon un problema, terror psicológico, saben la reacción, miedo, ¿no es cierto? Y tienen la solución. Vacunas que ya estaban compradas incluso antes de declarada la pandemia, ya estaban todas envasadas. Y hoy en día los correos de Jeffrey Epstein justamente hablan de correos entre Bill Gates y Jeffrey Epstein que la pandemia fue planificada. O sea, eso ya salió, solo que es tanta información la que salió con esos archivos y además Trump de una para taparlo hace la guerra, entonces ya la gente se perdió, ¿no? Y ya no podemos, no hay tiempo para reflexionar y ese es el problema, todo va tan rápido que no hay tiempo para discutir estas cosas. ¿Cuál es tu vaticinio, tu análisis sobre la guerra, el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel? ¿Cómo consideras que va a acabar esto? ¿Con qué consecuencias? Mira, no he seguido tan de cerca, como que también incluso los archivos y todo esto, como que ya sé que todo eso es el mal, pero yo aquí tengo una hija de 8 años, vivo en el campo, ¿no? Hacer la huerta, ayudar en la sanación a las personas, hacer música. Trato hoy en día, por lo menos, ya de no enfocarme tanto en la información, ¿no? Aún así, si lo miramos, también hay una guerra. em, Nunca se sabe, porque todas las apariencias engañan, nada es lo que parece, pero pareciera igual que Irán sí tenía muy claro que estaba combatiendo contra el satanismo, ¿no? Y por eso quemaron estatuas de Baal justo, ¿no? Antes de los bombardeos y todo, ¿no? Entonces como que sí hay una comprensión espiritual. Ahora no vamos a decir que son blancas palomas ni nada, ¿no? Todos los que tiran bombas para mí no me merecen tanto respeto, menos a nivel espiritual, ¿no? Pero bueno, Irán ha demostrado al parecer ser mucho más fuerte de lo que pensaban los gringos, ¿no? Y eso parece que puede generar, bueno, además de la contracción económica y todo lo de la subida de dólar y demás, puede que el imperio de Estados Unidos caiga, ¿no? Puede ser una opción, ¿no? Lo que uno diría por un lado, genial, o sea, Estados Unidos ha generado todas las dictaduras en Latinoamérica, han sido realmente muy bastardos los gobiernos, no las personas, ¿no? Los gobiernos, porque ahí está ese estado profundo satánico, unido a Israel y todo, ¿no? Entonces puede que caiga eso, puede que caiga, quizás, y ojalá. Ahora no me es garantía de nada, yo no cifro esperanzas de nada, ni en la política, ni en quién gana la guerra. Yo solo cifro la esperanza en lo que yo soy capaz de alinear aquí dentro para crear aquí en mi escala. Eso para mí es lo real. Em, lo que tengo en lo inmediato, ¿no? No puedo envenenarme con algo que aquí no está pasando, ¿no? Yo miro para afuera y pura paz acá, ¿no? Pero nos tienen a todos envenenados a través de las pantallas, ¿no? Y baja la frecuencia porque uno entra en el dolor en conectarse con todo eso, ¿no? Con esto no estoy diciendo que haya que hacerse los ciegos, pero creo que si llegara a ganar Irán o a caer Estados Unidos, ¿no? O a debilitarse, ¿no? Lo que va a hacer que China tome más control, que han ido muy silenciosos y avanzando mucho más de lo que pensamos. Es muy posible que en las próximas décadas tengamos a China como imperio global, cambien las posiciones de poder, pero otro susto puede ser que los convenios de paz luego de esta guerra generen una especie de nueva ONU, ¿no? Un pacto mundial por la paz, tal, que al final se convierta, no sé, en control digital totalitario en el nombre de la paz, para que todos estemos bien, bien reguladitos, ¿no? Entonces, eso podría, si es que llegan a eso, ¿no? Que no me sorprendería porque un nuevo orden mundial es eso lo que busca. Generas un conflicto para generar una reacción, que todo el mundo diga paz. Entonces generemos una nueva ONU donde desde ahí se gobierne la paz y haya, qué sé yo, un ejército mundial, ¿no? Eh, eso, todo ha ido avanzando hacia allá hasta el momento, ¿no? Está la pregunta, ¿no? Si Irán derroca a Estados Unidos, ¿se acabará esos planes de nuevo orden mundial? ¿O estarán las logias metidas en todos lados que pactarán igual, ¿no? El tema de generar reglas para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, no creo que tengamos que poner,
poner esperanzas, porque esperanza incluso tiene que ver con esperar. No tenemos que esperar, tenemos que accionar, cuidar a los niños que tenemos alrededor, crear los espacios de luz protegidos de lo que sí queremos vivir y eso empezar a compartirlo. ¿Mm? Partos libres, crianzas libres, ¿no? Salud libre, etcétera, alimentación sana. ¿Mm? Hay mucha gente que ya está viviendo eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Pablo, una pregunta que me parece importante sobre un tema que mencionaste y que me parece que tiene que ver justamente con este ayudar desde el espacio de uno a, pues aquí otras personas quizás tengan la posibilidad de darse cuenta de las cosas que pasan. Hablaste sobre la izquierda y la derecha, obviamente en Latinoamérica la izquierda y la derecha son lo mismo, ¿no? Son parte de una teatralización, pues. ¿O cuál es tu perspectiva sobre ese asunto? Claro, es delicado, porque no es que sean lo mismo, o sea, no es que sean lo mismo mismo. Mi papá fue torturado por la dictadura de Pinochet. No es lo mismo que tener otro tipo de gobiernos, ¿no? Pero cuando uno dice es lo mismo, em, se refiere a que para mí por lo menos ambos rinden pleitesía a la masonería y a las logias. Yo no conozco ningún político que se haya ido en contra de las logias. Y me parece sumamente sospechoso, ¿no? Entonces, esto de que siempre quedamos frustrados, ¿no? De que la democracia al final no gobierna al pueblo, sino que es un sistema representativo donde te hacen una promesa y después no hay mecanismos de fiscalización para cumplir esas promesas. ¿Mm? Entonces todo queda en nada, los tipos se meten plata al bolsillo y ahí van de izquierdas y derechas. Todos los presidentes tienen mucho dinero, curiosamente, y pertenecen a castas políticas que han estado ahí casi siempre, y además tienen o son o pertenecen a la masonería o van a las ceremonias de los masones de una manera muy respetuosa, que es muy sospechoso porque la masonería es incompatible con la democracia abierta, transparente, porque la masonería se basa en el pacto de secreto. O sea, el primer rito masónico que te hacen es una simbología, te tapan los ojos y todo, de que si tú dices el secreto, lo que ahí te cuentan, te matan. Ese es el rito, ¿no? Y tú te caes y hacen todo ese rito, ¿no? Simbólico, claro, pero es como que es fuerte el rito y la simbología. Y claro, generas un, un estado detrás del estado o una red de influencias que funciona de forma piramidal, donde se compartimentaliza la información y siempre los eslabones inferiores tienen menos información que el de arriba, ¿no? Entonces, eh, uno que está más arriba le puede decir al de la izquierda que haga una cosa, al de derecha que haga otra. ¿No? Em, pueden, por decirte algo, ¿no? Pueden haberle dicho a un Allende, bien, te ayudamos desde la masonería a hacer la revolución, unidad popular, te ayudamos con la democracia, y por otro lado le dicen a un Pinochet, oye, no, alíate aquí y destruye todo, digamos, haz una dictadura, y qué importa después, los excomulgan de la masonería, ambos eran de la masonería, ¿no? Eh, entonces tú, y claro, no se entiende cuando lo ves desde la izquierda o la derecha, porque efectivamente hay puntos de vista contrarios, pero cuando vas viéndolo desde mucho más arriba y no a 4 años plazo, sino a siglos plazo, te vas dando cuenta que es un ping-pong, ¿no? Donde van avanzando en ciertos planes. Y claro, hay beneficios, sí, hay beneficios, no digo que no exista algún beneficio para la población, hay cosas que se van mejorando y todo, pero los planes más grandes han ido avanzando, ¿no? Todo lo que es la tecnologización hoy en día, izquierdas o derechas, todos planteaban la vacunación. Bueno, derechas algunas no y ganaron votos y qué sé yo, pero ahora están bombardeando el mundo. Entonces es una locura, ¿no? Uno no puede casarse con un bando y otro, sino que ponen, la política es polémica, de ahí viene la palabra política, polémica, ¿no? Entonces si genero polémica voy a ser político y voy a meter ruido. Entonces si me voy en contra de algo, ¿m? pero en fin, no veo que los estados están corrompidos por las empresas, ¿no? Entonces eso de dividir el poder entre quién tiene el rol, el estado, las empresas, es muy ilusorio. Al final está tan permeado todo y como está podrido por dentro y están estas logias que tienen pactos de secreto, tráficos de influencia, ¿no? Al final tú entras a la masonería y vas surgiendo, vas teniendo poder
y tienes que decidir entre guardar el secreto y seguir y tener más poder y más poderes de influencia o, o quedarte donde estabas y bajar o es como, como en los narcos, ¿no? Como se dice, plata o plomo, ¿no? Eh, entonces yo creo que hay muchos, sobre todo en la pandemia, que tenían aquí un fajo de billetes y aquí una pistola en la cabeza, ¿no? Y decide, ¿no? ¿Quieres salvar a tu familia y tener dinero o te eliminamos, ¿no? Si no sigues los planes? Y hay gente que denunció eso también, ¿no? Pero es algo, entonces, tráficos de influencia, yo siento que esas logias que están detrás de la política son las que manejan los hilos, ¿m? Y van a veces generando, ¿no? Generando distintos, em, en fin, ahí hay muchas microestrategias, ¿no? Para desestabilizar países, ¿no? Para avanzar en la Agenda 2030, los famosos ODS, que son estos regalos envenenados, ¿no? Para homogenizar las leyes de los distintos países, cosa que no sea difícil legislar a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, las inmigraciones masivas, ¿no? Me encanta la cultura de todos lados, pero el nuevo orden mundial también busca todo esto para homogenizar las culturas y que ya los mexicanos no sean tan mexicanos, los chilenos no seamos tan chilenos, no defendamos tanto una patria o un estilo propio, ¿no? Sino que quede todo más parecido y eso facilita un nuevo orden mundial. En fin, hay muchas estrategias, ¿no? Em, claro, las agendas progresistas, que fue algún debate de los últimos años, ¿no? Claro, abrieron una brecha, por ejemplo, la relativización de la identidad, ¿no? La discusión de género, ¿no? Que va desde ahora los famosos terians, transespecie, transedad, transhumanos, ¿no? Transgénero, ¿no? De trastocar, relativizar lo que es la identidad natural del ser humano, que tú puedes decir, bueno, libertad, que cada uno haga lo que quiera, sí, por un lado sí, pero desde arriba es ingeniería social, ¿no? Que están desarraigándonos de la tierra y de la espiritualidad para que después tengamos identidades tan artificiales que dependamos de monopolios como el de las hormonas o el de las prótesis tecnológicas, ¿no? Entonces, por todos lados, izquierdas y derechas, están siendo parte de algo que es más grande, pero como no es parte de la discusión inmediata, popular, la gente quiere saber si tiene o no tiene pensión, si van a subir el pasaje de la micro o no. Entonces, imposible discutir las otras cosas, si los tienen ahí discutiendo eso otro, ¿no? Sí, de acuerdo, Pablo. Pablo, ¿qué es la Agenda 2030? Bueno, son estas agendas que hacen los poderosos, las mismas élites que ya hemos mencionado, em, y que es una iniciativa que tiene que ver con la ONU también, ¿no? Con estas organizaciones supranacionales, ¿no? Y la Agenda 2030 se basa en 16 ODS, ¿no? Que son como políticas para ayudar al mundo, ¿no? Cero hambre, temas ambientales, ¿no? Agua en el mundo, en fin, pero cada uno de esos puntos que parecen tan ideales esconde un truco, digamos, ¿no? Em, esconde otra cosa, ¿no? Es un desmenuce ahí largo. Pueden leer, por ejemplo, a Cristina Martín Jiménez, una periodista ahí que hace esos desmenuces, o, en fin, Daniel Stulin, ¿no? Miklos Lucas, hay distintos autores ahí que hacen esas revisiones, pero tiene que ver nuevamente, ¿no? Con ir tejiendo, es como un caballo de Troya, un regalo envenenado, ¿no? Es como, miren, este es el plan para que el mundo sea mejor y vamos aceptando eso, pero ahí quedan linkeadas empresas, contratos y todo que van a robar soberanía, ¿no? Salud para todo el mundo, eso es vacunación obligatoria, qué sé yo, ¿no? Alimentación, cero hambre en el mundo, alimentos transgénicos, carne impresa en laboratorio, monopolio de Bill Gates, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos tiene una letra chica, por decirlo así, o está escrito de una manera que suena muy bonito, pero finalmente tiene que ver con tomar nuevamente más control, ¿no? Las planificaciones familiares, ¿no? De la Planet Parenthood, ¿no? Las legislaciones de aborto, son industrias, ¿no? Que vienen de la eugenesia, la gente no sabe, ¿no? Entonces cree que es libertad, ¿no? Pero tiene otros trasfondos, lamentablemente, ¿no? Entonces, claro, son puntos que van organizando y van presionando legislaciones, ¿no? Son distintas
convenios, congresos que se han ido haciendo, desde Henry Kissinger en 1970, por ejemplo, que hablaba de la reducción de la población, informes militares, ¿no? Ese informe que ya hablaba de que había que impulsar las leyes de aborto. 1970, estamos hablando de un tipo totalmente fascista de Estados Unidos, ¿no? Hablando de presionar las leyes de aborto, y ahora tenemos que en las últimas décadas el feminismo protestando por el aborto, pero qué curioso si eso ya estaba en las agendas de reducción de población hace décadas, y simplemente se fue impulsando desde arriba como una agenda y fue empujándose, ¿no? Generando obviamente todo un... Es más complejo la ingeniería social que va ahí, ¿no? Pero se fue empujando desde arriba hasta que tenemos las protestas para el aborto, pero sin embargo las élites lo tenían planificado desde 1970 o antes, ¿no? Que hay que impulsar y hay congresos de la ONU incluso donde ya se habla de que hay que reducir la población, porque es inmanejable a nivel militar las poblaciones tan con demografía tan explotada, ¿no? Entonces, reducir la población, viene el transhumanismo, reducir la mano de obra, cambiar por máquinas, ¿no es cierto? Es una película muy loca la que estamos viviendo, ¿no? Pero cuesta verla porque hay que entenderla cada vez más en panorámica, ¿no? Nosotros la vemos en la inmediatez y eso es lo difícil, ¿no? Es como tomar la perspectiva, ¿no? Como el águila, ¿no? Y mirar el panorama completo o verlo a más años plazos, ¿no? Pero es difícil porque la gente no tiene tiempo para educarse ni para leer, ni no hay que ganar el pan de cada día y ahí se va la vida muchas veces. Eh, Recomendaciones, digamos, de lectura que nos compartas, 5 libros que para ti son fundamentales y que todos deberíamos de leer. A ver, que todos deberíamos de leer. Ami, los libros de Enrique Barrios, Ami, el niño de las estrellas. Ese siempre recomiendo, es un libro para niños, como de 10 años. Si tienen hijos, léanlo con su hijo. Eh, Ami, el niño de las estrellas. Y es un libro para niños, pero que habla de un extraterrestre que se habla, es un niño extraterrestre que se hace amigo de un niño de la Tierra. ¿Mm? Y bueno, al final también te muestran desde una perspectiva muy amorosa todo esto que estamos hablando, ¿no? Eh, a ver, si se me vinieran así, bueno, depende para qué, pero de las cosas que hemos hablado, podría decir El carácter y neurosis de Claudio Naranjo, ¿no? Que es un buen punto de partida profundo a lo que es la psicología del eneagrama. Eh, mm, Hoy no, se me vienen libros, pero no sé si decirte como ese es el que todos deberían leer. No sé, porque cada persona en distintas búsquedas, ¿no es cierto? Va. Pero ya, el Kybalión es un libro imprescindible, ¿no? Los principios herméticos del Kybalión. A mí me gusta mucho Gurdjieff. Ahí podría decir Relatos de Belcebú a su nieto, que es como parecido al de Amy, el niño de las estrellas, pero para adultos, porque es como, es de otra manera, pero también es un abuelo que le narra a su nieto, están en una nave nodriza y le cuenta acerca de este planeta donde viven los pobres seres tricerebrados que son incapaces de juntar sus tres cerebros, entonces no pueden ser felices, ¿no? Em, Hay un libro más popular, más digerible, porque ese es muy raro, se llama El temor y la felicidad, de Sergio Peñaglillo. Se me viene a la cabeza. Eh, Como libros más digeribles, más fáciles, El poder de la hora, no sé, de Cartol, creo que es un libro que todos pueden digerir fácilmente. eh, el libro del tarot, el libro del tarot mismo, el tarot es un libro, ¿no? No libros de tarot, sino que el tarot mismo es un libro, quizás el que más me gusta, guarda todos los demás, ¿no? Eh, no sé qué se me podría abrir así como más digeribles. Los libros de Khalil Gibran me gustan mucho, las lecturas de Khalil Gibran. em, Eso, ahí creo que dije 5, ¿no? Pero no sé, dependiendo de qué ámbito, ¿no? El libro Tierra de Bárbara Marciniak, o para efectos de entender las élites, los libros de David Icke, ¿no? O como te decía, los de Cristina Martín Jiménez, Daniel Stulin, el transhumanismo, Miklos Lucas, pero ya me estoy yendo por las ramas. Pablo, agradecerte tu tiempo y tu generosidad. Una última pregunta, por favor. Eh,
A personas que seguramente están interesadas en iniciarse en el tarot, que están viendo esta entrevista, ¿por dónde deben comenzar? Cuál es el inicio para aquellas personas que quieren interiorizarse en el mundo del tarot? Que comiencen por mi formación, pues. Yo voy a dar una formación que empieza ahora en abril y es para cualquier persona que se esté iniciando o incluso para tarotistas que lleven tiempo porque hacemos el ABC desde el principio y también vamos a la profundidad, a hacer terapia con el tarot, o sea, que aparezcan emociones en los consultantes, en fin, todos los temas que hemos hablado. Es una formación muy profunda, así que les invito si les interesa a que me escriban y ahí inscribirse a esa formación. Es lo más completo que estoy dando, que he dado nunca online, ¿no? Y bueno, para alguien que quiera iniciarse, yo le invitaría, bueno, a tener una baraja y a tener una libreta, por ejemplo, ¿no? Entonces tú pones una carta y dibujas la carta, haces un cuento con la carta, haces un poema con la carta, lo que te venga, ¿no? Es como si eres virgen en el tarot, es decir, si no tienes conocimiento, mejor, ¿no? Porque vas a empezar a escribir cosas que a ti se te vienen y esa es una buena primera cosa, ¿no? Como tener una especie de libretita donde tú vas poniendo lo que a ti te hace sentido, también lo que estudias o lo que te nace de la carta. ¿No? Y es muy sorprendente porque todos tenemos el tarot y los arquetipos adentro. Empezamos a escribir y sale información que después un tarotista te diría, pero sí, si eso coincide con el significado en muchos casos, la mayoría. Entonces, ese es una buena punto de partida más intuitivo. ¿M? Luego, claro, métanse a la formación, por supuesto, son 11 meses ahí de estudio profundo. Y bueno, leer todo lo que encontremos de tarot, en realidad, y uno poder discernir. Poder decir esto sí, esto no, ¿no? Esto sirve, esto no sirve. Tener principios éticos y conocerse el ego, conocer la propia personalidad es muy importante, por eso yo trabajo con la psicología del eneagrama y la terapia. No formo tarotistas si es que no pasan por un proceso terapéutico, porque si no, esa misma inconsciencia se va a proyectar en las lecturas y la persona va a terminar proyectando sus propias cosas inconclusas sin darse cuenta y se las va a decir al otro, ¿sí? Cuando en verdad no las ha visto en sí mismo. Entonces lo primero es poder mirar la propia sombra, hacer un viaje interior profundo para también trabajar las cartas en una dimensión más responsable. Pablo, ¿puedes por favor referirnos a todos tu número de contacto, correo, perfil de Facebook, TikTok, en fin, dónde te pueden localizar, cómo te localizan? Sí, sí, Bicho Pablo con B larga, B de insecto, Bicho Pablo. Busquen ahí la música también. En Spotify, las plataformas digitales está toda la música, Bicho Pablo. Y mi Instagram es bicho.pablo guión bajo. Bicho.pablo guión bajo. En el TikTok me imagino que estoy igual, pero ahí van a encontrar como Bicho Pablo. Y mi correo electrónico es algo muy normal @gmail.com. Y mi número de teléfono, WhatsApp, que me pueden escribir es más 569 50 28 0173. Más 569 50 28 0173. Así que ahí muy disponible a quien quiera ahí platicar o iniciarse o profundizar en estas materias. ¿Puedes contarnos brevemente cuánto va a durar el curso, qué día se imparte, cómo se imparte, en fin? Sí, feliz. Empieza el 9 de abril y son todos los jueves. Son 3 horas de 8 de la tarde a 11 de la noche, hora chilena. Ahí, dependiendo de dónde estén, tienen que ajustar el horario, pero son 3 horas todos los jueves y dura 11 meses. Es bastante, son 11 meses. Y además hay, creo que 31 clases grabadas, son 48 sesiones en total de encuentros. Todos los encuentros quedan grabados y pueden verse en diferido. O sea, puedes ver las grabaciones, pero la idea es que participes porque hay harta vivencia. No es solamente información, sino que hay harta experiencia, vivencia, terapia entre nosotros, dinámicas grupales, ¿no? Distintas observación del eneagrama, terapia familiar, vamos a hacer trabajos de catarsis, trabajos de perdón, muchos trabajos de visualización, conexión, estudio de todas las cartas, el eneagrama, como decía, la gestalt, el trabajo energético. 11 meses, como decía, 31 clases grabadas, también hay como 14 o 16 PDFs originales, que también para el estudio.
Yo hago acompañamiento ahí WhatsApp, grupal, individual también, es como bien personalizado, ¿no? A mí me gusta estar como muy en la intimidad conectados con cada uno de los participantes porque se va viviendo un proceso profundo. Eso es, tengo una página que es bichopablo.com y ahí está toda la información también de la formación. Sí, ahí pueden ver los valores y todo. Y si están necesitados, podemos conversar alguna facilidad de pago y todo también. Para las personas que están viendo la entrevista y están interesadas en inscribirse, se pueden inscribir de cualquier parte de Latinoamérica, cualquier parte del mundo. Y sí, ¿Cuáles son los costos? En fin. no lo tengo ahora mismo en pesos mexicanos o en dólares los costos. Creo que oficialmente la mensualidad son como $135. Creo que así, $135 la mensualidad. Y claro, como decía, es un proceso terapéutico muy personalizado, también grupal. Se pasan las herramientas, toda la información, el conocimiento, para que las personas puedan trabajar con esto. Esa es la gracia, ¿no? Que tomen el oficio y ellos también puedan leer el tarot y hacer terapia con el tarot. Ese es el fin de la formación, ¿no? Entonces, viaje interior, pero también toma de herramientas laborales para este oficio, ¿no? ¿Qué otra pregunta me hiciste ahí? Por ejemplo, las personas, Inscribirte. sí, las personas por el horario, vamos a pensar oficinistas o gente que estudia o en fin, o que trabaja por las tardes, que le es complicado atender, digamos, las sesiones de los jueves, ¿pueden inscribirse o es absolutamente necesario que estén de forma, digamos, se conecten presencialmente? La idea es que se conecten presencialmente. ¿Se pueden faltar algunas clases? Sí. Y puedes después retomar y todo porque todo va quedando grabado. Pero necesitas cierta cantidad de asistencia para que yo pueda ayudarte en tu proceso más terapéutico, para que puedas hacer las vivencias, para poder tener las interacciones, ¿no? O sea, se puede faltar, pero después te pones al día y la idea es poder estar, ¿no? No puedes hacer toda la formación en diferido, no. Tienes que estar, eh, combinar, digamos, ¿no? Estar lo más presente que se pueda, ¿no? Esa es la idea para que vivas el proceso terapéutico, si no te vas como con la información y con el proceso de los compañeros, no, no es la idea es que tú también tengas inmersión. Hay una diferencia horaria ahí, siempre he tenido estudiantes de México, ¿ah? Que logran hacerlo. Cuando ya es España, Alemania, ahí ya es difícil porque allá ya están como muy tarde, entonces no calzan los horarios, lamentablemente, a menos que ya se pongan a trasnochar. Y se puede hacer el pago vía PayPal. ¿M? Así que de esa manera hago los pagos desde el extranjero. Ah, muy bien. ¿Cuándo inicia el taller, perdón? 9 de abril, jueves 9 de abril. 9 de abril. ¿Y Sí, dura igual cuántos durante meses? 11 meses. Igual 11 durante todo meses. abril se pueden inscribir. Muy bien. Sí. ¿Puedes por favor repetir tu número de contacto para quienes no lo alcanzaron a anotar, por favor? Sí, el WhatsApp, si me escriben a WhatsApp, tiene que ser ahí escribir 569 50 28 0173. La página web www.bichopablo.com y mi Instagram, que es donde estoy más activo, es bicho.pablo/abajo. Muy bien, Pablo, pues te agradezco mucho, te mando un abrazo, estamos en comunicación, muchas gracias por tu generosidad. No, gracias a ti por esta invitación y un gusto conocerte. Estamos en contacto. Igualmente, estamos en contacto, un Saludos a abrazo, todos. gracias. Adiós. Feliz respiración.